Muy bien, hermanos y hermanas, vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy. En la clase pasada nos habíamos quedado en un acontecimiento importante que es la resurrección de Lázaro. Se recuerdan que les dije, vamos a comenzar con el Evangelio según San Juan, el capítulo 11. Y vamos a hacer exégesis de este texto bíblico que es muy importante. Ustedes saben que es muy importante para Jesús porque eh, es precisamente el texto que nos habla de un amigo. Jesús también, ¿verdad? Como ser humano tenía sus amigos. Y Lázaro y Marta y María, que eran amigos de él, visitaba su casa, probablemente comía con ellos, tenía amistad con estos hermanos. Y Jesús en este texto manifiesta algo que, ¿verdad? No hemos visto hasta ahora. Hemos visto curaciones, la curación del ciego de nacimiento, hemos visto predicaciones, pero no habíamos visto una resurrección hasta este momento en el cual sucede un acontecimiento importante. Vamos a leerlo y vamos a hacer exégesis de él. Entonces, estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. O sea, tu amigo, ¿verdad? Está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los rabinos, los discípulos: Rabí, ¿con qué hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús respondió: no son 12 las horas del día. Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso, del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vayamos donde él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto,
fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y se fue donde él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar, Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, miren cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego no podría haber hecho que éste no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele, es el cuarto día. Le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice, desátenlo y déjenle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Vamos a hacer entonces una exégesis de este texto. Vean que es un texto muy enriquecedor. Estamos hablando de una familia de tres hermanos y que tienen una buena relación con Jesús. Recuerden que ya en otro pasaje hablamos de, hemos leído y hemos visto la actitud de Marta y María. Marta que es más trabajadora, digamos, en el sentido de que es mucho más hiperactiva, probablemente ocupada en cosas de la casa. María que es más contemplativa y se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Se ve que tenían una buena relación con él, una buena relación con Jesús. Pero llega este momento de la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro que conmueve a toda la familia, incluso a Jesús, al punto que el mismo Jesús dice que esa muerte es para la gloria de Dios. Perdón, sí, esa enfermedad más bien dijo. Y bueno, la muerte también, porque la muerte de Lázaro va a ser para la gloria de Dios, para glorificar a Dios a través de la resurrección que va a realizar en él. Fíjense que es un texto con un potencial muy grande. Si yo les dijera o les preguntara, de todo esto que hemos leído, de todo, desde el versículo 1 estuvimos leyendo hasta el versículo 45. Son 45 versículos que hemos leído. De esos 45 versículos, si yo les pregunto, ¿cuál es la idea esencial? ¿Cuál es, digamos, ah, como el punto central de todo este texto evangélico? ¿Cuál ustedes podrían seleccionar? O sea, ¿qué les viene a la mente, verdad? Si fueran ustedes a elegir, bueno, de todo esto, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es, digamos, el aspecto más clave de todos? Bien, yo quiero ahora que ustedes participen, pueden abrir su micrófono y quisiera, ¿verdad?, que puedan
puedan compartir esta pregunta, ¿verdad? Que les estoy haciendo, porque es muy importante para ustedes que reflexionen y que hagan como un ejercicio de síntesis. Si yo les pregunto, ¿cuál es la idea esencial de este párrafo? Una sola, pequeña, ¿cuál ustedes me podrían decir? Buenas noches, padrecito. Berto Martínez desde Nueva York, el Bronx, Nueva York. Aquí así brevemente, ¿verdad? Es decir, una de las características de una verdadera oveja es que obedece al Señor y le sigue. Y no se trata únicamente de palabras, sino de hechos, porque luego Jesús también añadió, y yo les doy vida eterna. Y bueno, no perecerán jamás. Esto quiere decir que el verdadero creyente tiene seguridad de vida eterna, siempre y cuando siga los preceptos y la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado hoy en día. Y porque podría parecer una actitud jactanciosa, pero no lo es, puesto que no hay mérito alguno en la oveja, sino que todo depende de la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias por tu intervención, muy buena. ¿Alguien más que pudiera darme como una idea esencial? ¿Cuál es el aspecto esencial que ustedes piensan que hay detrás de todo este texto bíblico? Buenas noches, padre. Aquí Buenas Genia. noches. Yo diría que Jesús quiere mostrar que Él es Dios, o sea, ante los apóstoles, Él quiere mostrar su poder porque él retardó la visita sabiendo que Lázaro iba a morir, Él retardó 2 días, o sea, todo estaba para que Él muriera y cuando Él llegara, Él lo resucitara, o sea, para que ellos vieran que Él era capaz de hacer el milagro Ujú, porque Él tenía el poder, Él era el Hijo de Dios y creyeran en Él. ujú. Muy bien, muy buena intervención la tuya. Exactamente, uno de los aspectos más esenciales es la, la revelación de Jesús como Dios, ¿verdad? Para que crean. Muy bien, ¿alguien más? Buenas noches, padre. Sí, Yo buenas estaba noches. acá viendo este versículo muy importante donde dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En este caso, para mí encierra esto, o sea, muy importante para todos aquellos quienes creemos en él, porque sabemos que de alguna manera con lo que pasó con Lázaro, que pasó ese proceso, ¿verdad? Ujú, Que murió, pero también sabemos de que Lázaro siempre tuvo esa fe, o sea, ese amor hacia Jesús, lo cual también permitió de que también Jesús se manifestara en la vida de él, resucitándolo nuevamente, ¿verdad? Entonces yo creo que también es algo muy importante para todos nosotros quienes creemos en él, porque sabemos que aunque nuestro cuerpo vaya a morir en cualquier momento, pues vamos a volver a la vida, porque sabemos de que todos están en un tiempo ahorita en espera, los que ya se nos adelantaron, para cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todos ellos van a ser nuevamente levantados, ¿verdad? Entonces es una situación de que yo lo interpreto así, de que definitivamente todos los que lo sigamos a Él y creamos con ese amor verdadero, con ese amor de entrega, como también lo manifestó Lázaro en alguna manera en esos tiempos, también nosotros vamos a resucitar victoriosos también en el nombre de Jesús. muy bien, gracias. Muy buena tu intervención. ¿Alguien más? Buenas noches, padre. Buenas noches. Padre, bueno, para mí la idea esencial yo la encuentro en el versículo 40, Ujú, donde Jesús, que es Dios, quiere que tengamos fe, que creamos en Él y así veremos los milagros. Eso, Padre. Gracias. ujú, muy bien. Fíjense que esto que dice la hermana es muy importante. Hay un aspecto central en todo el texto que es el tema de la fe. La fe. ¿Qué es lo que Jesús constantemente inculca
en la gente. Si tienes fe, no te dije que si tienes fe vas a ver la gloria de Dios. Y cómo la incredulidad del hombre muchas veces apegado a que, ok, ya lleva 4 días en el sepulcro, ya apesta, ¿para qué vas a quitar la piedra? O aquellos fariseos judíos que decían, pero si este le dio la vista al ciego, pues podría haberlo curado de su enfermedad, etcétera. La incredulidad del hombre muchas veces juega un papel muy feo en el sentido de que nos arrastra a lo contrario de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros profundicemos en nuestra fe, en la fe. No te he dicho que si tienes fe vas a ver la gloria de Dios. Es un imperativo constante de Dios de la fe. Y fíjense que este texto bíblico es muy importante porque se profundiza mucho en lo que es el acto de fe. O sea, ¿tienes fe? A los enfermos Jesús, antes que nada, dice, ¿tienes fe? Así tienes fe vas a ser curado. Si no tienes fe, no. Y con el caso de Lázaro, sigue Jesús hablando de la fe. Fíjense que aún con el tema de la divinidad, que también es muy importante, Jesús se quiere revelar como Dios, ¿verdad? Dice, para que crean. En el fondo, el tema siempre sigue siendo la fe. ¿Por qué? Porque cuando Jesús de alguna manera dice, esta enfermedad o esta muerte es para revelar la gloria de Dios, es para que la gente crea. O sea, es para desarrollar la fe en aquellos que no creen en Él, a pesar de haber visto la curación, por ejemplo, del ciego de nacimiento. Entonces, es para incentivar internamente en el creyente la fe. Sí, yo creo, yo de verdad puedo ser sanado, sí, yo de verdad. Y aquí es donde el aspecto más importante que nosotros debemos tener como creyentes. Hermano, yo creo que una de las enseñanzas más grandes que nos da este texto bíblico, también de saber que obviamente Jesús es la resurrección y la vida, que Jesús es la luz del mundo, el aspecto que Jesús quiere transmitir es que con la fe nosotros vamos a poder lograr milagros. Sin la fe nosotros no vamos a lograr nada en lo absoluto. Piensen ustedes cuántas cosas en su vida han logrado con fe. Piensen, no sé, tal momento tuve tal cosa. ¿Por qué? Porque tuve fe. En tal momento se me concedió tal cosa porque mantuve la fe. ¿Y cuántas veces, sin embargo, hemos perdido oportunidades porque no hemos tenido fe, porque nos hemos muchas veces aferrado a nuestro poder humano, ¿verdad? A nuestro deseo, nuestro poder humano, que no funciona de esa manera, porque Dios funciona desde la fe. Acuérdense, siempre les digo, acuérdense aquella parábola de Jesús que dice que aquella pobre viuda que toca la puerta de aquel hombre, mira que mis hijos están sin comer, por favor me das algo de comida. Y aquel está prácticamente dormido ya y de adentro le dice, no me voy a despertar ahora, no me voy a levantar, mis hijos están durmiendo, ya vete a tu casa. Y ella insiste hasta que él se levanta. Que ese es el ejemplo de la oración hecha con fe. Yo tengo fe de que Él se va a levantar, entonces voy a insistir. Cuando nosotros insistimos en la oración, es porque nosotros tenemos fe de que eso lo vamos a obtener. Y cuánta falta de fe a veces está en nuestra oración, que simplemente hacemos la oración ahí por simplemente hacerla, como decir, bueno, voy a probar a ver qué pasa. O hacemos la oración simplemente desconfiando incluso del poder de Dios. Aquí es donde Jesús nos sigue diciendo, no pierdas la fe. No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Entonces, Dios nos está diciendo eso mismo. A nosotros hoy, a cada uno de nosotros nos está diciendo lo mismo. Ten fe.
Porque si tú tienes fe como el grano de una semilla de mostaza, tú vas a mover montañas. Si tú no tienes fe, simplemente te vas a dejar arrastrar por el tiempo, por la gente, por los acontecimientos, por la vida. Te vas a dejar arrastrar por la vida. Sin embargo, si tú tienes fe, tú vas a ser el protagonista de tu historia. Si tú tienes fe, tú vas a ser el protagonista de todo lo que tú vas a hacer. Entonces, es importante tener fe, es importante creer, es importante confiar. Confiar. Que tú conscientemente cuando estás haciendo la oración, tú confías y dices, no, yo estoy confiado. O sea, yo creo totalmente, no que déjame probar a ver si Dios, o bueno, voy a rezar a ver si Dios me escucha, o si lo hacemos de esa manera, lo vamos a hacer sin fe, absolutamente. Miren lo que hacía San Juan Bosco en una hambruna grandísima, estoy hablando del siglo XIX de Italia, norte de Italia, siglo XIX, luchas por la unificación italiana, ni siquiera Italia existía, no estaba unificada, sí, existían diferentes regiones, pero no estaba unificada, por lo tanto, por la guerra había mucha escasez, había muchos niños en la calle, morían de hambre, algunos pues se dedicaban a algunos oficios, otros se dedicaban a robar. Bueno, la realidad es que San Juan Bosco recogió a esos niños de la calle para darles un hogar, la mayoría de ellos huérfanos, porque él había sido huérfano a los 2 años, perdió a su papá, y como él mismo había experimentado la orfandad a los 2 años, él se va a las calles de Turín a recoger a los niños huérfanos de la calle para darles una casa. Como pasaban hambre, porque también ellos pasaban hambre, él no tenía las condiciones para poder darle comida siempre a un grupo de niños, que era un grupo grande, que les enseñaba oficios para que puedan ser en el futuro hombres de bien, honestos ciudadanos y buenos cristianos, decía San Juan Bosco. Y para poder hacer eso, él necesitaba de recursos y no era fácil obtenerlo porque ya les digo, estamos hablando de la guerra por la unificación italiana de Garibaldi. Y por lo tanto había una lucha muy grande. Incluso la iglesia no era bien vista porque el Papa tenía un poder muy grande en Roma y sus alrededores y Garibaldi precisamente lo que quería era despojar a todos los que tenían posesiones de alguna manera en Italia para poder unificarla como país. Y lo interesante de San Juan Bosco era que a pesar de que no tenía muchos recursos, a pesar de que incluso la clase política y todo veía muy mal a la iglesia, sin embargo, él tenía fe, tenía fe. De hecho, San Juan Bosco, no sé si ustedes han escuchado esa jaculatoria que, que él decía, y bueno, era algo que siempre inculcaba a sus niños. Él decía, fe, tened fe y veréis lo que son milagros. Fe, tened fe y veréis lo que son milagros. Y lo decía 3 veces, fe, tened fe y veréis lo que son milagros. Esa era una de las frases, bueno, de hecho la oración de San Juan Bosco tiene esa frase, fe, tened fe y veréis lo que son milagros. Mira que con fe viva te pido esta gracia, ¿ves? Y se pide una gracia por intercesión de San Juan Bosco. Él ponía a los niños más, digamos, más santos, los más buenos, los ponía a orar cuando había mucha necesidad. Los llevaba a la capilla y les decía, pónganse, arrodíllense, pónganse a orar. Porque él sabía que él podía orar y tenía fe, pero si ponía a los niños más santos, pues podían mucho más fácilmente arrancar cualquier milagro de Dios. Y uno de ellos, uno de los que él ponía en la capilla a rezar, es Santo Domingo Sabio, que incluso es santo. Es el santo no mártir, porque no fue mártir, él murió de muerte natural de una enfermedad. Murió a los 14, a casi 15, 14 años, casi por cumplir los 15 años, pero no llegó a cumplir los 15 años.
murió a los 14 años, muy joven, y es el santo más joven dentro de los no mártires, porque hay santos más jóvenes, pero, pero son mártires. Sin embargo, de los que son no mártires, por ejemplo, el caso de él no es mártir porque muere de muerte natural de una enfermedad. Santo Domingo Sabio, que de hecho es santo, obviamente, y la iglesia lo ha reconocido como santo, él se arrodillaba en la capilla para orar cuando, por ejemplo, les faltaban los alimentos, porque, como les decía, era una casa con muchos niños, cientos de niños en Turín, y no era fácil poderlos alimentar a todos. Mamá Margarita, que era la madre de San Juan Bosco, ya una mujer ya anciana, había aceptado la invitación de San Juan Bosco de ir a la casa para convertirse en la mamá de todos, y ella era la que hacía la comida, muchas veces la polenta, que le llaman los italianos, que es harina. La harina era prácticamente casi lo único que tenían para comer algunas veces. Y cuando Santo Domingo Sabio se arrodillaba en la capilla a orar, sea él, que obviamente tenía mucha fe, una fe grande porque era un santo, confiaba completamente en que su oración iba a ser escuchada, porque siempre que le pedía a Dios, le concedía algo. De hecho, él es el patrono de las embarazadas. Santo Domingo Sabio es el patrono de las embarazadas porque él tuvo un presentimiento, un día de que había una mujer que estaba embarazada y que estaba en peligro de perder el embarazo y de perder su vida, que estaba muy enferma, y le dijo a San Juan Bosco que él tenía ese presentimiento, y él pues obviamente no sabía ni dónde estaba la mujer, pero dice que Dios lo guió por las calles hasta el sitio donde esa persona estaba padeciendo de esa enfermedad y estaba a punto de perder a su bebé. Y milagrosamente, Santo Domingo Sabio arrastró a San Juan Bosco hasta allá, y don Bosco hizo una oración sobre esta persona, sobre esta mujer embarazada, y la curó. Por eso Santo Domingo Sabio es el patrono de las mujeres embarazadas. De hecho, en su tumba en Roma, perdón, en Turín, siempre llegan las mujeres con... en Italia se usa mucho como una especie de, ¿cómo le diríamos? Es como un arreglo, pero no de flores, sino más bien como un bordado, algo como un poquito extraño. No sé si en nuestras culturas, algunas culturas de ustedes, de sus países lo hacen, pero siempre es como de color azul o rosado, dependiendo si es niña o niño, pero es como un arreglo bien bonito que hacen. Las mujeres embarazadas que piden la asistencia de Santo Domingo Sabio llevan siempre, y eso está súper repleto en la tumba de Santo Domingo Sabio, que está en la Basílica de María Auxiliadora en Turín. Siempre las mujeres llevan allí, ¿verdad? En recuerdo de él como patrono de las embarazadas, llevan siempre ese detalle, ese azul o rosado, ¿no? Dependiendo de si es niña o niño. Y, y cómo la fe de Santo Domingo Sabio hacía que cuando él se arrodillaba en la capilla, y tenía muchas veces presentimientos como ese de la curación de la embarazada, pero otras veces también se arrodillaba a rezar, y no habían pasado unos minutos y ya a la puerta de San Juan Bosco estaba tocando a alguien. Y le decía: don Bosco, aquí le traigo para sus niños. Y incluso llegó una condesa, la condesa Barolo, que fue una de las condesas que ayudó a San Juan Bosco para poder alimentar a sus niños. Y todo esto con la fe. Yo les he comentado esto de San Juan Bosco, pero podríamos también mencionar a muchísimos santos que nos han enseñado que la fe mueve montañas, y con la fe nosotros podemos lograr todo lo que nosotros nos proponemos, todo lo que deseamos, si realmente lo pedimos con fe. Y esto es importante, hermanos, porque a veces no nos damos cuenta
lo que influye la fe. Fíjense que no es la cantidad de oración que tú hagas, no es qué tan alto tú rezas, no es qué tan bonita sea la oración. No, nada de eso importa. Lo que importa es la fe con la que tú lo haces. Si tú realmente crees que lo que tú estás pidiendo, tú lo vas a obtener. Si tú crees que realmente el poder de Dios es tan grande como para poder obtener eso que tú estás deseando, entonces siéntete tranquilo de que Dios va a obrar. Y si no lo obtienes es porque realmente no te conviene. Ahí es donde está la fe grande de entrega. Hay una oración muy hermosa, que es la oración de Charles de Foucault, que es el fundador de los Hermanitos de Jesús. No sé si ustedes los conocen. Charles de Foucault tiene una oración, que es la oración del abandono, que es hermosa. Él es el fundador de los Hermanitos de Jesús. Los Hermanitos de Jesús es una congregación, a mí personalmente me gusta mucho, he trabajado con ellos. Ellos no son sacerdotes, son hermanos, pero sí he trabajado en Cuba. Estuve trabajando en una zona que es una zona muy pobre, debajo de un puente. Ellos tienen una casa, una presencia religiosa. En medio de las casitas que hay de cines, y ellos tienen una casita igual, de madera, una casita muy humilde, porque ellos toman siempre la decisión de estar viviendo junto con la gente necesitada, con la gente pobre. Y allá en Cuba, en una región de La Habana que se llama Los Pocitos, que es una región debajo de un puente, una región muy marginal, de gente muy sumamente pobre. Ellos tienen esta casa o esta presencia donde yo los conocí, uno trabajé con ellos, y su espiritualidad es la espiritualidad de Charles de Foucault, que es el fundador de ellos, ¿verdad? Que es un hombre de una fe inquebrantable, una fe hermosa, que incluso a mí me encanta mucho esta oración, porque es una oración de abandono. Es una oración donde no le pide nada a Dios, donde lo que le pide a Dios es que se haga su voluntad. O sea, que Dios haga su voluntad. Y precisamente en esta oración que él hace, pide a Dios que si es realidad, ¿verdad? Si es lo que si lo que él está pidiendo es lo que realmente le conviene, pues que Dios haga su voluntad. Y si no lo es, pues que Dios haga la voluntad de lo que él quiera. Y esta oración del abandono, que a mí me encanta muchísimo, porque creo que es la oración de cuando tú ya le has pedido mucho a Dios y tú dices, bueno, Dios, lo dejo en tus manos. Precisamente así comienza la oración, ¿verdad? Lo dejo en tus manos, me abandono a ti, me abandono. Y que seas tú el que obres, el que hagaslo. Entonces, esta oración es muy importante, porque fíjense que nosotros aquí en esta oración estamos depositando nuestra fe en Dios. Nosotros creemos que Dios puede obrar milagros. Como Dios resucitó a Lázaro, como Dios curó al ciego de nacimiento, también puede hacer milagros en mi vida. Puede hacerlo. ¿Por qué no? Dios puede hacer milagros. Si yo confío en Él, si yo realmente me abandono a Él, Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros en mí. Entonces, me abandono a Él, me abandono completamente a sus manos, y que Él sea el que obre. Esa es la fe. Fíjense que la fe tiene la confianza, o sea, la fe es confianza porque tú confías de que Dios realmente va a obrar en ti. Pero tiene también el abandono, o sea, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Entonces me abandono en tus manos, me pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer mi voluntad, porque mi voluntad probablemente no me convenga, y lo que me convenga es lo que tú realmente quieres, Dios. Entonces, ahí es donde el sentido de espiritualidad es más alto,
Cuando ya yo no simplemente oro a Dios para obtener lo que yo quiero. Hazme esto, yo quiero lograr esto. No, haz lo que tú realmente quieras. Yo simplemente me abandono a tus manos. Voy a hacer la oración porque quiero que ustedes la escuchen también. Algunos seguramente la han escuchado porque está en canciones, la han hecho en muchas cosas. Es una oración muy famosa. Y si no la han escuchado, de todos modos es bueno que ustedes la escuchen y la tengan presente. La oración del abandono. Se llama la oración del abandono del padre Carlos de Foucault, o Charles de Foucault, que era su nombre en francés. Así dice la oración: Padre mío, me abandono a ti, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Vean que es una oración sumamente corta, sumamente pequeña, pero con un contenido sumamente grande. Fíjense cómo empieza: Padre. Antes que nada, Padre. Padre mío. Porque él en francés dice mon père, que quiere decir Padre mío. Pero la traducción que hacemos al español en el sitio de los hermanitos de Foucault dice Padre. Padre, me pongo en tus manos, o sea, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. O sea lo que sea, yo te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. O sea, yo acepto lo que sea. ¿Por qué? Porque yo quiero que tu voluntad se haga en mí. Entonces, sea lo que sea, yo lo voy a entender con los ojos de la fe, porque es tu voluntad. ¿Ya? Eso es lo que Charles de Foucault está diciendo a Dios. O sea, yo acepto lo que sea con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Dice, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. O sea, es un abandono. Es la oración de quien no quiere pedirle a Dios, mira, ¿sabes que necesito esto? No, no. Es la oración de quien tiene una fe tan grande que sabe que simplemente tiene que abandonarse en las manos de Dios. Tiene que confiar en Dios. Les he comentado todo esto, les he compartido también esta oración porque el tema de este texto bíblico, ¿verdad? A pesar de que tiene diferentes matices que ustedes han compartido muy bien, muy bueno, todos los aportes que han hecho. Sin embargo, un aspecto muy importante es el aspecto de la fe, que no podemos olvidarlo. En cada momento que Jesús interviene, sea por una curación, sea por como una resurrección, o sea por una enseñanza, Jesús nos está transmitiendo que el núcleo central es la fe, y debe ser la fe. Debe ser la fe, porque con la fe nosotros movemos montañas, sin la fe nosotros no podemos hacer nada. Imagínense qué haríamos nosotros. A ver, pregúntense ustedes, ¿qué sería de la vida de ustedes sin la fe? Si no tuvieran fe. Piensen un momentito. ¿Qué sería de mi vida si yo no tuviera fe? Si yo estuviera, no sé, perdido en el mundo, como mucha gente anda perdido en el mundo. ¿Qué seríamos sin fe? Sería terrible, ¿verdad? Sería muy horrible. Entonces, piensen que la fe es el núcleo de nuestra vida. Muy bien.
Veo que no, bueno, no, lo que hay son comentarios en el chat, pero no veo que hayan preguntas. Bueno, si quieren podemos continuar y si hay alguna pregunta la pueden colocar en el chat para que la respondamos juntos. Le puedo colocar incluso ahí en el chat esta oración. Le voy a colocar la original porque hay una oración que después hizo canción y la han modificado, pero esta que les voy a colocar en el chat es la oración original de Charles de Foucault, el hermanito Carlos de Foucault, hermanito Carlos, que él construyó y que es una oración muy famosa por la espiritualidad que tiene, la fuerza que tiene. Bien, vamos entonces a seguir adelante. Ahora quisiera que vayamos en el libro de Juan. Vamos a ver, porque quiero que vayamos un poquito más adelante y nos vamos a ir ahora exactamente. Bueno, vamos a... Quiero que vayamos un poquito más adelante porque vamos entonces estábamos acá en el capítulo 11. Sin embargo, vamos a ir entonces al capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Ustedes ven que después de la muerte de Lázaro hay un complot, ¿verdad?, contra Lázaro, que ahí lo dicen en el capítulo 12, el versículo 9 en adelante, es un complot contra Lázaro, porque obviamente Lázaro da testimonio de que Jesús es hijo de Dios, que lo ha resucitado entre los muertos. Y para los judíos esto es un escándalo muy grande y por lo tanto hay un complot muy grande para perseguir a Lázaro. Sin embargo, vamos a irnos a el versículo 12, siempre capítulo 12 de San Juan, pero vamos al versículo 12 donde llega la entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de Pascua, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él. Según está escrito: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y de que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que él había realizado aquella señal. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ven cómo no adelantáis nada, todo el mundo se ha ido tras él. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor.
Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, libérame de esta hora. Pues sí, ha llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. Como dices tú, ¿cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús le dijo, todavía por poco tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen luz, para que no les sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de Dios, de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Vean cómo, bueno, este aspecto tan importante de la entrada de Jesús en Jerusalén, cómo precisamente la actitud de la gente que obviamente se deja llevar por unas emotividades. Esta gente va donde Jesús lo aclama en su entrada en Jerusalén, van con ramos en la mano, con palmas en la mano, por eso lo celebramos el Domingo de Ramos, las palmas en la mano diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Esta gente son la misma que después van a pedir que crucifiquen a Jesús. Fíjense cómo muchas veces el ser humano dentro de su interior alberga el bien y el mal. O sea, en el sentido de que muchas veces está muy cerca de Dios, aclama a Jesús como Salvador, pero por otra parte, vean cómo el maligno puede entrar dentro del corazón del hombre y quitar todo ese bien que el hombre ha adquirido. Entonces, fíjense que este texto es tan importante porque nos está mostrando un aspecto del pueblo judío que es un aspecto bastante fuerte. O sea, por una parte, aclama a Jesús como el Señor, como el Salvador. Por otra parte, luego lo quieren crucificar. Entonces, reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre nuestra vida. Nuestra vida como creyentes, como cristianos. ¿Somos cristianos auténticos? ¿Somos realmente los cristianos que buscamos la gloria de Dios constantemente? ¿O nos pasa también como los judíos esto? Que de momento en nuestro interior también queremos crucificar a Jesús, sin decirlo, pero de una manera u otra podríamos estar crucificándolo en nuestros corazones. ¿Cuál es la actitud del cristiano hoy? La actitud del cristiano tibio, que no quiere comprometerse verdaderamente con Jesús, porque se lava las manos como Poncio Pilato. El pueblo decía, crucifíquenlo, porque sabían que si decían otra cosa allí, pues ellos eran los que iban a terminar crucificados. Y obviamente se dejaron arrastrar por los escribas, por los fariseos, por aquellos que estaban en contra de Jesús. Ahora bien, una pregunta, y yo quiero que dialoguemos sobre esto porque creo que es un tema muy importante.
ante esta situación, ¿verdad?, que se da en el pueblo judío, de por una parte aclamar a Jesús, por otra parte buscar y aclamar la crucifixión. ¿Puede eso también estarse repitiendo ahora en el mundo actual, en la actualidad de hoy, en lo que estamos viviendo nosotros en nuestro siglo? Y quiero que ustedes me puedan responder a esta pregunta. Bien, les doy la posibilidad ahora para, si quieren, reactivar su micrófono y compartir sus ideas. ¿Ustedes creen que esto se está dando en la actualidad? ¿Es algo que puede darse en la actualidad? ¿Eso que pasó con el pueblo judío? Eso de aclamar a Jesús por una parte y por otra crucificarlo, o sea, llevarlo a la cruz. ¿Ustedes creen que en nuestro mundo, en la actualidad, podría estar pasando eso? Yo diría que sí, Ujú, porque ejemplo, cuando se aplica la ley del aborto y ujú, se dice que son cristianos, que son católicos, pero están firmando la ley para que se aborten los niños. Ahí se está crucificando a Jesús, porque Jesús no quiere que nadie muera. ujú, Y de que un niño caiga en el vientre de su madre ya es un ser humano. ujú, Cuando nosotros queremos complacer a los demás y sabemos que lo estamos haciendo mal, pero por quedar bien con el otro lo hacemos, ahí crucificamos a Jesús, porque estamos complaciendo al mundo, no a Dios. ujú. Yo digo que sí. Hay algunos católicos que participan en la misa y otro día andan con los brujos. Entonces están aclamando a Jesús como rey, comulgando, y otro día dándole gusto al otro gusto. Muy bien, muy bien. Muy buen ejemplo también. Muy bien. Yo también digo que cada vez que, al saber nosotros que Jesús vive en cada uno de nosotros, que ya lo hemos recibido en el bautismo, con la actitud de la fornicación, Ujú, con la actitud de la fornicación, con la actitud de la homosexualidad, del lesbianismo, se está profanando el cuerpo santo de Jesús en cada uno de nosotros en este mundo, cuando nos damos a que otro, o sea, de ambas partes. claro. Y cada vez que uno insulta a un hermano, pues también es como crucificarlo, porque está sembrando una herida en el corazón. Ujú, claro. Padre, hay acciones de nuestra vida cotidiana en la cual también a veces caemos en eso, ¿verdad? Con el hecho de poder discriminar a personas humildes, sencillas, que es el mismo Cristo que se hace presente en ellos, ¿verdad? Entonces quizá logramos hacer obras por un lado, pero al final con nuestras actitudes hacemos de menos, tratamos mal o despreciamos a estas personas que a veces pareciera que no lo hiciéramos, pero indirectamente a veces caemos en eso. También es una situación de que nosotros crucificamos a Jesucristo, porque Él nos ha dicho que en los más humildes, en los más sencillos, Él ahí está presente. Y a veces nosotros no tomamos eso en cuenta, sino a veces nos vamos por el aspecto socioeconómico de las personas, dándole el lugar que se merecen por lo que tienen y no por lo que valen. Entonces es una situación de que nos falta un poco de discernimiento para poder ser bastantes maduros en la fe y tratar la manera de no ofender a las personas, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, ¿verdad? Muy bien, claro que sí.
Ujú. Muy bien. Yo creo que ustedes han resumido bastante bien esto que verdad que también vivió el pueblo de Israel, el pueblo judío, de por una parte aclamar a Jesús y por otra crucificarlo. Hay situaciones de la vida diaria que también, que también nos hacen ver a nosotros como personas no congruentes con nuestra fe, con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que creemos. Porque llena está nuestra iglesia de gente. O sea, hay iglesias que se repletan, que la gente a veces ni siquiera caben sentados, a veces parados. Y tú te preguntas, ¿todas estas personas realmente quieren llevar la palabra de Dios en sus corazones, aplicar la palabra de Dios? ¿Todas estas personas realmente quieren servir a Jesús? O lo que pasa es que dentro de la multitud pasa como también en Jerusalén. A la entrada de Jerusalén había una multitud muy grande y unos se dejaban llevar por los otros, como que, ¿qué pasó? No, viene Jesús, que es el rey, toma la palma, y todo el mundo allá la palma. Los domingos de Ramos se ve mucho eso, la gente que va a la iglesia a buscar el ramo, a buscar la palmita. Y a veces la palmita nosotros nos equivocamos y pensamos que es como si fuera un amuleto. Y el grupo de gente va detrás de Jesús a clamar con esa palmita. Y la gente piensa que esa palmita o ese ramo a mí me va a dar salud, me va a dar prosperidad, voy a obtener algo con ella. Incluso hay gente que hace tantas cosas con esa palma que ni te imaginas, o sea, como si fuera un amuleto, como si fuera como hacen, ¿verdad? Los sincréticos que usan una herradura, ¿no? Para la buena suerte. No es un amuleto. La palma no es un amuleto. ¿Qué piensan de eso ustedes? A ver, yo quisiera escucharles porque siempre que nos acercamos al Domingo de Ramos, pensamos en esto. ¿Cuánta gente viene a nuestra iglesia a buscar un ramo que esté bendecido? Claro, ok, pero ¿qué intención tienen con ese ramo? O sea, ¿por qué vienen a buscar el ramo? ¿Tienen realmente la intención del ramo o qué intención tienen? Muchos tienen intenciones de agarrar el ramo para colocarlo detrás de la puerta y que no entre el mal de ojo, o colocarlo en un sitio que nos traiga buena suerte. ¿Ustedes creen que esa es la intención del ramo? ¿O cuál es la verdadera intención del ramo? A ver, yo quisiera que comentáramos un poquito sobre esto porque el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén muchas veces, lamentablemente, se ha tergiversado, porque acuérdense que el mismo que busca el ramo, luego después va a crucificar a Jesús. Entonces, ¿qué sentido realmente tiene ese ramo? ¿Por qué mucha gente en la actualidad ha confundido ese sentido profundo del ramo que recibimos el Domingo de Ramos? ¿Es el ramo un amuleto? ¿El ramo me va a salvar? ¿El ramo me va a dar, no sé, algo sobrenatural, algún milagro? Yo quiero escuchar sus opiniones porque me parece que es un tema muy importante. Yo diría que por la falta de formación, de crecimiento, porque hay muchos que el Domingo de Ramos, todo el mundo asiste al Domingo de Ramos, ¿verdad? Como la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Pero ahí va todo el mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Luego salen con el ramo para la casa, lo colocan, como usted dice, o en la puerta, o lo guardan ahí, que muchos ni saben que ese ramo se usa para quemarlo, para hacer la ceniza de miércoles de ceniza. Entonces hay como una rutina. Ellos mismos van y vienen, pero no saben el motivo del Domingo de Ramos. Entonces, ¿qué pasa? Va la mayoría, pero no todo el mundo está consciente de que estamos alabando al Señor, por un lado, y en otro lado, crucificándolo.
Porque como usted dice, hay mucha gente que lo cogen para fechoría, disparate de brujería, y ese no es el sentido. Entonces, ¿qué nos toca a los que estamos comprometidos, a los que estamos en el camino? Llevar ese mensaje y el testimonio de vida sobre todo, es mi opinión. Muy bien, muy bien. Gracias por tu intervención. Muy buena, muy buena, muy bien. ¿Alguien más? A mí me deja entender, Padre, que las palmas benditas para mí, además de ser algo que está bendito y que para mí significa como algo especial, de no llevarla a mi casa y tirarla en cualquier lugar, pero sí me recuerda que no debo de olvidar aquel acontecimiento que sucedió aquella vez, sino que para mí me trae a la memoria cuando recibieron al Señor en ese día de Ramos, con alabanzas y hosanna. Entonces me quiere como dejar indicar a mí que que no olvide ese día tan especial para nosotros los católicos. Muy bien, muy bien. Padre, yo lo puedo concebir así, de que es un acto, eso para mí es un acto en donde yo voy a nuevamente a renovar, ¿verdad? Ese compromiso con Dios de esa entrada triunfal en mi vida, en la cual de alguna manera quizá ante los ojos de las demás personas no cumpla yo los requisitos como ellos quisieran que yo fuera, pero Dios sabe y conoce mi corazón, y Él es el que sabe que esa entrada triunfal en mi vida pues él la va a tener, Él va a ser el dueño de mi vida, el dueño de mi corazón. Entonces, al momento de poder estar en ese domingo de Ramos, ese ramo que uno alza, es como un victoria en que yo he permitido que Dios haya entrado en mi vida. Muy bien. Bueno, Padre, yo opino respecto a eso. Yo lo hablo por mí, porque yo también pensaba de esa manera hasta que no tuve un encuentro con el Señor. El domingo de Ramos para mí era, y para muchas personas que no leen la Biblia, acuérdense que lo católico no es un secreto que no leen la Biblia, al menos que no tengan un encuentro con el Señor. Pues para mí eso significaba ante un día cualquiera de misa. Y como mismo usted dice, eso yo lo ponía como un amuleto en el carro. Y así hay un 90% de la humanidad, usted entra a la casa y lo ve pegado en la puerta y lo usan como amuleto. Amén. Así es, así es. Sí, como usted... sí, sí, adelante. Yo en mi vida jamás he creído en un amuleto. Y desde que comencé a ser cristiano, he tenido en cuenta que el Domingo de Ramos es para recordar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Lo hago con fe, con devoción, o quizás no devoción, no hay la palabra cómo decirla, pero la realidad es que yo sí, eso sí lo hago. Lo creo que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén como rey, único rey del mundo, único rey de mi vida, único rey de todo. Lamentablemente, algunos, más que todos los ancianos, son los que creen esto, que el ramo es para curar enfermedades. Incluso yo tenía una tía que para el Domingo de Ramos quemaba su ramo y se tomaba la ceniza, la agüita de ceniza, porque creía que con eso lo curaba. Y se aliviaba de sus dolores. La fe. Sí, la fe es la que cura. Nada más. Claro. Sí, es interesante lo que tú dices. Mira, eso nunca lo había escuchado, lo del agua de la ceniza. Pero bueno, sí, se hace ceniza de las palmas porque bueno, se va a usar para el año siguiente en el miércoles de ceniza. La ceniza se hace de la
de las palmas del año anterior. Pero es un sentido religioso y obviamente no se usa para tomarla ni nada de eso. Pero hay un aspecto interesante, que detrás de todo siempre hay una fe de parte de las personas que hacen esto y que al final pues lo hacen con fe. No es equivocado porque obviamente no es el ramo un amuleto, no es para que nos sane, nos cure, pero lo interesante es que la gente que lo hace, lo está haciendo porque sabe que no es el ramo el que lo va a hacer, sino es Dios, pero como que usa el ramo de alguna manera para conectarse directamente con Dios. Claro, nosotros que tenemos un poquito más de formación, siempre ayudamos a estas personas a entender que no es el ramo. O sea, el ramo te ayuda a recordarte de que Jesús es tu rey y tu salvador, como entró en Jerusalén triunfante. No es el ramo, es la fe que tienes en Dios, y no la fe en el ramo, sino la fe que tienes en Dios. Y aquí es importante hacer nosotros una evangelización, porque los evangélicos a nosotros sí, muchas veces nos critican precisamente por eso, como si nosotros fuéramos, ¿verdad?, brujeros o santeros o algo, porque dicen a los católicos que usan, porque nosotros usamos más signos, y es verdad, usaron más signos, pero esos signos tienen que ayudarnos a entender que no es el signo, sino es Dios. Recuérdense los picados por serpiente, y ustedes ya trabajaron en el Antiguo Testamento, cuando Dios mismo ordena a construir esa serpiente. Ajá, que los picados, pero por serpiente, eran curados, y la fe es la que los cura, no es la serpiente de bronce, no es el amuleto, no es la rama, no es ni siquiera tampoco la cruz, es precisamente la bendición de Dios a través de esos objetos. Lo cual es importante que nosotros entendamos la utilización de estos objetos sagrados, porque fíjense que no estamos diciendo que estamos en desacuerdo con ellos, no. Yo soy el primero que, a mí me gusta mucho promover algunos objetos sagrados que son de importancia para la iglesia. A mí me gusta promover mucho la cruz de San Benito. No sé si ustedes la conocen. Es la cruz que usan los exorcistas. Porque la cruz de San Benito es la cruz que aleja a los demonios. Y yo siempre la recomiendo porque es la cruz que usan los sacerdotes que hacen exorcismo, los especialistas en eso, que son exorcistas. Ellos utilizan la cruz de San Benito. Es una cruz que ustedes la buscan, hay en muchas librerías, incluso los que viven en Estados Unidos la pueden encontrar en Amazon. En muchas partes hay muchos tipos de cruz de San Benito, más chiquita, más grande, más mediana, más grandota, más como ustedes la quieran. Pero si nosotros usamos esa cruz de San Benito, que tiene una, digamos, de por sí, ¿cómo decirles? Una veracidad, porque los exorcistas usan la cruz de San Benito y les funciona. Con la cruz de San Benito todos los demonios se alejan. Pero, ¿qué es lo que hace que la cruz de San Benito tenga ese poder? ¿Es la cruz? ¿Es San Benito? No. Es el poder de Jesús, pero nosotros no podemos equivocarnos. Tenemos que saber decir, ok, vamos a comprar una cruz de San Benito, vamos a bendecirla, vamos a ponerla en nuestra casa porque nosotros queremos que se aleje todo mal. Pero nosotros vamos a saber que quien va a alejar el mal de la casa no es la cruz, el madero o el metal de la cruz de San Benito. No es tampoco ni siquiera el santo, no es ni siquiera San Benito. No es ni siquiera el agua bendita o la bendición que se le haya echado a la cruz. Lo que va a alejar allí es el poder de la mano de Dios
por la fe que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre convencidos, porque si tú estás convencido de eso, te puedes beber la ceniza o hacer lo que sea, que realmente tú vas a obtener lo que tú quieres. Pero tú tienes que estar convencido que no es la ceniza, que no es la rama, ni es ni siquiera lo que te estás tomando. Es la fe que tú estás teniendo en Dios. Y esto es lo que tiene que quedarnos muy, muy, muy claro, hermanos, porque si no, de lo contrario, estamos infundiendo espiritismo, brujería y todo eso. O sea, sí hay personas que obviamente te dicen, no, pero es que yo me tomé el agua de Lourdes. No sé, hay gente que va a Lourdes y recoge el agua de la fuente en Francia, donde está la gruta de Lourdes. Y hay gente que se bebe el agua de Lourdes y, y siente la curación, siente la sanación. Pero, claro, obviamente tú dices, ¿fue el agua de Lourdes la que me curó? ¿Fue Lourdes? O sea, la Virgen de Lourdes fue el agua. No, ni es la Virgen de Lourdes, ni es el agua que te tomaste, es el poder de Dios, el que cura, el que sana, el que resucita, el que hace milagros, es el poder de Dios, que lo hace a través de la intercesión de Lourdes, que lo hace a través de un agua que tú te tomaste y que obviamente Dios miró la fe con la cual tú te lo tomaste, y esa fe es la que te ha curado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Vamos a buscar siempre en cada aspecto cuál es la fe que yo tengo en lo que estoy haciendo. Porque ni siquiera tienes que tomarte la ceniza. Basta a veces con una buena oración hecha con fe. Basta muchas veces que tú lo que estás haciendo lo estás haciendo con fe, guiado de la mano de Dios, abandonado, como la oración del abandono que orábamos de Charles de Foucault. Si lo estás haciendo así de esa manera, Dios está viendo tu fe y obviamente Dios, que ve tu fe, te va a responder. Entonces, hermanos y hermanas, es importante esto porque si no nos confundimos y depositamos la fe en un ramo, en un agua, en una virgen o en una estatua o en lo que sea. Nuestra fe tiene que ser muy clara. Nuestra fe es en Dios. ¿Ok? Que lo vamos a obtener por intercesión de la Santísima Virgen María. Ojo, ojo, perfecto. Porque nuestra fe se basa en una relación con Dios que tiene una madre que intercede por nosotros. Pero tenemos que estar muy claro que nuestra fe es en el poder de Dios, porque ella nos enseña eso. La misma Virgen María nos enseña el poder de Dios. Ella no hizo el milagro en Caná de Galilea. Ella, ¿qué fue lo que dijo? Hagan lo que Él les diga. O sea, Jesús es el que hizo el milagro. Ella nos enseña a mirar a su hijo y pedirle a su hijo el milagro por intercesión de ella. Ella intercede. Ella es madre y escucha nuestra oración. Ella es madre y escucha nuestros ruegos, pero todo lo que vamos a obtener lo vamos a obtener por intercesión de ella, pero de la mano de Dios. Y todo lo que nosotros tengamos no puede convertirse en nosotros como en un amuleto, porque si no la fe se deposita en el objeto y la fe no puede estar depositada en un objeto material. Por ejemplo, la misma cruz de San Benito, me encanta. Yo la cruz de San Benito siempre la recomiendo porque, como les decía, la usan los exorcistas para alejar los demonios. Los demonios se alejan con la cruz, pero la cruz de San Benito con mayor razón porque, como les decía, es el instrumento que utilizan los exorcistas para alejar los demonios. Pero recuérdense que la cruz es el signo. La cruz es el instrumento, pero el milagro de alejar los demonios lo hace la mano de Dios, lo hace el poder de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Igual ayudar a las personas. Si te quieres tomar una ceniza, si te quieres llevar y ponerla, ¿por qué no? Hay gente que la pone detrás de la puerta de su casa. Recuerda que no es el ramo poniéndolo detrás de la puerta de tu casa la que va a traer prosperidad a tu casa. Quien va a traer prosperidad a tu casa es Dios. Pero tú mirando el ramo te vas a recordar que Él es poderoso y Él va a traer prosperidad a tu casa o lo que tú pidas, ¿no?
porque lo estás pidiendo con fe. Entonces no es la fe en el ramo, es la fe en Dios, que es el Salvador, que es el Señor de señores. Entonces, esto, hermanos, tiene que quedar bien claro para que nosotros podamos educar también a tanta gente que muchas veces se acercan a nuestras iglesias, que se acercan también ahora, sobre todo en Semana Santa, y se acercan muchas veces con una fe muy equivocada. Porque hay gente que dice, no, yo vengo a buscar el ramo, pero tú ves que no se preparan para comulgar. Tú ves que vienen a buscar el ramo, pero no oran a Dios. Es simplemente el ramo como un amuleto. Yo quiero el ramo, el ramo. Inclusive a veces ni van a misa. Cuando se acaba la misa pasan por ahí, recogen un ramito, ya me llevé el ramo y ya estoy listo. No. Si tú no vas a misa, ¿qué sentido tiene el ramo, no? Si tú no vas a adorar a Dios, pues ¿qué sentido va a tener el ramo ese? No tiene sentido ninguno. Absoluto, porque el ramo es el recuerdo de lo que tú hiciste. Es como, por ejemplo, quien va a recoger un premio, pero no hizo la carrera. Pues, ¿qué sentido tiene el premio si no la hiciste, no? Entonces es importante que nosotros evangelicemos a la gente. Tenemos que evangelizar a la gente. Tenemos que evangelizar a los que vienen esta Semana Santa y tenemos que ayudarles a encontrarse con Dios, con el Dios verdadero, no con un recuerdo, no con un objeto, sino con el Dios verdadero. Bueno, vamos a responder preguntas ahora o comentarios que ustedes tengan sobre lo que hemos visto en la clase. Hay acá una pregunta, bueno, un comentario, padre, ¿cómo los sacramentos que son signos visibles de las realidades no visibles? Todo está en nuestra fe, en la convicción, en el amor y el poder de Dios. Exactamente, Rocío, como tú dices. Mira, los sacramentos son signos visibles. Y el signo visible es el signo de, obviamente, de aquello que es invisible, que es el poder de Dios, la acción de Dios o la gracia de Dios que está detrás del sacramento. Por ejemplo, en el bautismo tenemos muchos signos. Tenemos una vela, que es la luz, tenemos el óleo, el aceite que se usa para ungir. No sé, en algunos sitios usan también la sal que se le echa en el agua. Muchos signos. Esos signos son objetos. Y la fe no debe estar depositada en ese objeto. La fe tiene que estar depositada en Dios. Y ese objeto me conecta con mi fe con Dios. Una vela, yo no tengo la fe en la vela, ¿verdad? En la candela. Yo tengo la fe en que Jesús es la luz del mundo. Como Jesús es la luz del mundo, entonces yo voy a encender esa vela o esa veladora, como dicen en algunos países. ¿Para qué? Para recordar que Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, no es la veladora en sí, sino es mi fe en que Jesús es la luz del mundo, la que me va a obtener lo que yo estoy pidiendo ¿no? O lo que yo estoy rogando. Entonces, es importante en los sacramentos, que hay también muchos signos. Yo veo, por ejemplo, muchas veces la fe que la gente deposita en algunos signos sacramentales, ¿no? Como por ejemplo una señal de la cruz hecha en la frente. Acuérdense que todo esto son signos, pero son signos de una realidad que es invisible, una realidad que es de gracia de Dios. Y la gracia nos viene a través de el poder de Dios. Que estos signos aclaman el poder de Dios, obviamente. Si yo, por ejemplo, le doy la bendición a alguien, esa señal de la cruz que se hace es un signo, pero es un signo que me trae una realidad invisible que es la bendición de Dios. Entonces, no es la señal de la cruz, la bendición, sino es la bendición misma que viene a través de ese signo visible. Entonces, no podemos
concentrarnos solo en el signo visible, porque el signo visible es un signo vacío. Tenemos que concentrarnos en el poder de Dios. Muy bien. Yo creo que ese comentario ha sido muy bueno, es un comentario también muy, muy interesante, más sobre todo ahora que nos estamos acercando a la Semana Santa. Yo quiero que también profundicemos, porque el próximo martes vamos a leer Juan 13, pero si ustedes quieren se lo pueden adelantar como tarea. Se los voy a dejar como tarea. Voy a dejarles el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que nos habla de Jesús que lava los pies de sus discípulos. Es un texto muy importante, porque ahí nosotros vamos a ver el inicio, ¿verdad?, de lo que es los sacramentos del orden sacerdotal a través del lavado de los pies. Jesús como el primer ministro, ¿verdad?, que lava los pies de sus discípulos y que les dice, hagan esto en memoria mía en la última cena, y convierte a sus 12 apóstoles en prácticamente, bueno, en los primeros pilares, ¿verdad?, los primeros obispos de la iglesia. Y bueno, la institución de la Eucaristía con la última cena, y por lo tanto vamos a trabajar esos textos, y vamos a ver cuánto podemos adelantar también de la traición de Judas y todo lo que sucede en el triduo pascual después del lavado de los pies, ¿verdad? Y la última cena. La última cena y el lavado de los pies, cómo surge todo este complot contra Jesús, que termina con la muerte, y después obviamente la resurrección. Entonces, eso lo vamos a trabajar el próximo martes. Ya con esto nosotros estaríamos completando lo que es el estudio, ¿verdad?, de la vida de Jesús. Y después quiero que entremos a hacer un estudio profundo de las cartas, ¿verdad?, para completar el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar los temas de las cartas, vamos a estudiar también los textos de las cartas. Vamos a ver si tal vez el próximo martes nosotros terminamos ya con lo que es el tríodo pascual, y entramos entonces, en unos 15 días entramos a los temas de las cartas paulinas, las cartas universales, ¿verdad?, cada una de ellas con sus temas que son muy importantes. Y por último, obviamente, vamos a trabajar el Apocalipsis. Entonces, al terminar las cartas, trabajaremos el Apocalipsis. Con eso completaríamos el estudio de la Biblia. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, algún comentario. Bueno, yo veo que en el chat no hay. Si no, entonces les doy la bendición, y como tarea lean el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, porque así ya podemos para el próximo martes adelantar bastante y completar lo que es el tríodo pascual. ¿Ok? Bueno, voy a darles la bendición. Recuérdense siempre que debemos concentrarnos no tanto en la señal de la cruz que hace el sacerdote. Acuérdense que todo eso son signos, hoy lo vimos en nuestra clase, sino que vamos a concentrarnos en la bendición que Dios me está otorgando a través de la señal de la cruz que hace el ministro, que es un signo que nos recuerda que Dios en este momento nos está bendiciendo, y estamos invocando obviamente a través de este ritual la bendición de Dios, pero la concentración tenemos que tenerla en esa bendición de Dios que va a venir sobre nosotros y nuestros familiares en el día de hoy. Muy bien. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Muy bien, hermanitos y hermanitas, que tengan una linda noche. Les dejo con Vanesita para que les dé